Bendiciones. El Espíritu de gracia que estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo también sea sobre nosotros, en todo lugar, allí donde usted está, aquí ahora mismo conmigo, y que esa bendición permanezca por siempre y para siempre. En estos momentos es hora de convocar al resto de la familia para prepararnos y recibir este mensaje que el Señor quiere que conozcamos. Gracias a usted por prestarnos su pantalla, por su tiempo que usted dedica a escuchar este mensaje. Le aseguro que usted no volverá a ser igual, usted será transformado por el poder de esta palabra. No considere que es un hombre el que le está hablando, sino el Espíritu Santo que le va a llevar la palabra. Ruegue allí que le despierte pues su oído y le ponga a la disposición en su corazón para poner por obra lo que usted va a recibir, para cambiar y hacer aquellas cosas que Dios está pidiendo que nosotros hagamos. Le agradezco a usted todo el apoyo que nos ha dado hasta ahora, esa disposición que ha tenido y el estar pendiente para recibir todos y cada vez que nosotros damos un mensaje, usted esté dispuesto allí para recibirlo. Y aún algunos pues que no lo reciben a la hora pautada, que lo ven después, lo comparten después, igualmente hasta ellos llegue esta bendición de ser transformado por la palabra. Así como le agradezco pues el que usted nos dedique ese tiempo, le agradezco el suscribirse a usted. Si no se ha suscrito a nuestro canal, yo le pido pues en el nombre de Jesús, usted pueda hacerlo y que lo que reciba por medio de ello, no solamente lo ponga por obra en su vida, sino que usted lo pueda compartir. Si usted escucha algo, alguna parte del mensaje, alguna palabra que le llega, que le recibe la revelación, le digo de parte del Señor que eso no se le está revelando a usted para que lo guarde, sino para que lo ponga por obra y para que lo pueda enseñar a alguien más. Y que ese alguien, pues viéndolo en acción en usted, tome como ejemplo el ponerlo también por obra. Así pues seremos nosotros o estaremos seguros de que es el Espíritu guiándonos en todas las cosas que nosotros tenemos y queremos alcanzar. Gracias de verdad por su apoyo, gracias por su ofrenda, gracias por su diezmo, gracias de verdad en sobreabundancia, que Dios se lo multiplique al 100 por 1, todo el esfuerzo, todo el servicio, toda la disposición, todo lo que usted da para esta iglesia, sabiendo que esto será utilizado para la expansión del reino, para el cumplimiento de una visión que estamos seguros nosotros lo vamos a alcanzar, y en menos del tiempo que nosotros llegamos a creer, porque Dios pues todo lo puede hacer de forma rápida. Le ruego a todos los líderes que forman parte de nuestra estructura, los que encabezan los rediles, no quedarse simple y llanamente con recibir el mensaje, sino que de ser posible reunir a su redil y en el momento de compartir esta prédica todos puedan pues estar allí atentos a recibir este mensaje. Así igualmente ir formando, ir haciendo o enseñando a todos los miembros del redil a fin de que ellos también crezcan, vayan madurando y asimismo pues vayan entendiendo todas estas cosas que nosotros tenemos que hacer delante del Señor y para el Señor. Así pues, bendecidos todos ustedes, los que están fuera del país, hasta ellos llegue también esta gran bendición, sean alcanzados por todo su poder y que todos sus deseos les sean cumplidos según la voluntad del Señor, sabiendo que lo que hacen para el Señor no es en vano, sino que pronto recibirán también la recompensa. Dios se encargará de guardarle, de protegerle y de hacer posible aquellos deseos que han considerado ellos imposibles, pero que en las manos de Dios nosotros lo podemos ejecutar. Insisto en esto, no se quede con el mensaje usted solamente, sino que lo pueda compartir, usted lo pueda llevar. Invite también a otros a suscribirse cuando haga allí su redil y estén todos juntos, pues entonces podrán hablar también de la palabra. Hay que darle gracias al Señor por todas las cosas que hace en nuestras vidas. Allí donde usted está, quiero pedirle, de ser posible, usted incline su rostro, pueda levantar sus manos, puede estar sentado en algún momento, pero incline su rostro hoy y cierre sus ojos. Quiero que usted, mientras esté orando y le esté poniendo en este momento su vida en las manos del Señor, usted pueda hacer pasar por su mente aquellas cosas que usted necesita cambiar,
aquellas cosas que usted necesita quitar. Yo estaré haciendo acá la oración, pero usted específicamente conoce también unas necesidades. Y le aseguro que el Espíritu de gracia que hoy el Señor va a derramar o ha derramado sobre nosotros, le va a dar el entendimiento necesario para cambiar las cosas que necesita cambiar, la forma de hablarle a aquellos que usted cree también que deben cambiar, y todos en conjunto, cómo hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que yo oro por mi parte por usted y usted orará por los suyos. Igual le pido a usted, pues, ore también por nosotros, nos incluya en su oración, a fin de que nosotros sigamos con este ministerio y podamos seguir llevando siempre la palabra del Señor y expandiendo el reino sobre la faz de la tierra, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios. Padre amado, Dios Todopoderoso, yo te bendigo en esta hora, porque nosotros no éramos nada, Señor, y tú te placiste, te motivaste, Señor, a fijar tus ojos sobre nosotros y has querido mostrarnos el camino en el cual debemos andar, a fin de que ya no sea nuestra voluntad, sino que sea la nuestra. Reconocemos delante de ti, Señor, que sin ti nada somos y hemos necesitado de tu sustentación, pero también reconocemos que hemos querido buscar en nuestra fuerza la sustentación de nuestra carne, porque hasta ahora no hemos entendido que el pan que viene de tu mano no solamente sustenta la carne, sino que es prioritario y es esencial para el sostén de nuestro espíritu. Y que si nosotros recibimos el alimento espiritual, entonces tenemos el alimento de la carne seguro. Haz que podamos entender esto, Señor, que debemos buscarte primero a ti y luego entonces tú te encargarás de que nada nos falte a cada uno de nosotros. Sabemos que por no haber hecho estas cosas de forma correcta, nosotros pecamos contra ti. No lo sabíamos, Señor, a causa de nuestra conducta, a causa de la costumbre, a causa de lo que ocurre alrededor de nosotros, no nos llegamos a percatar que estábamos haciendo las cosas contrarias a ti. Más bien pensamos, Señor, que por no hacerle daño a nadie, hacíamos las cosas correctas. Y siguiendo la corriente del mundo, empezamos nosotros a determinar qué era bueno y qué era malo. Y no nos dimos cuenta, Señor, que el único que puede determinar tal cosa eres tú. Ahora pues nos volvemos a ti, como tu pueblo, como tus hijos. Ahora que nos has dado el entendimiento, ahora que has derramado de tu espíritu sobre nosotros, para pedirte, Señor, que hurgues dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, escudriñalo, Señor. Nuestra mente sea observada desde muy cerca por ti, así como tú nos viste formarnos en el vientre de nuestra madre antes que surgiese o hiciese o alguien pensara en algún momento de nuestra formación, ya tú nos conocías y nos vistes allí. Así que sabes, Señor, de qué estamos hechos y de qué cosas nosotros adolecemos y qué cosas nosotros debemos quitar. Yo te ruego, pues, que si nos escudriñas en nuestros pensamientos, en nuestra mente y en nuestro corazón, nos ayudes, Señor, a apartarnos de ese error, apartarnos de aquellos que nos perjudican, a que nos deje entendimiento, porque a veces nos cuesta, a causa del entenebrecimiento de nuestra mente, ver las cosas que realmente tenemos que hacer. Entender, Señor, el cambio que debemos experimentar. A no juzgar a los otros en los cambios que tienen que hacer si antes primero no lo hacemos nosotros. Razón por la cual hoy muchos de nosotros padecemos, Señor. Algunos están enfermos, algunos, como dice la palabra, duermen a causa de nuestra rebeldía que no había sido entendida por nosotros. Así yo te ruego, pues, considéranos ahora si nos has llamado a tu pueblo y nos has hecho volver el rostro hacia ti. Y tú siendo nuestro Dios, extiende pues hoy tu mano y venga la unción sobre todo por aquella generación que se va levantando y entiende que hoy debe hacer algo diferente a lo que ya conocía y venía experimentando. Te ruego, Dios, que aún los que no escuchen este mensaje puedan recibirlo por medio de lo que estamos escuchando, porque tu palabra dice que no solamente seremos salvos nosotros, sino que por causa de los escogidos y por causa de nosotros predicar el mensaje, cuando ellos escuchan, ellos también serán salvos. Mira que necesitamos, Señor,
porque tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos padres, tenemos madre, tenemos nuestros hijos, que hoy, Señor, así como nosotros lo fuimos en un momento determinado, somos rebeldes o son rebeldes, Señor, y no atienden al llamado. Y sé, Señor, que a voz de hombre ellos no van a entender. Pero si fuese de tu espíritu, si fuese Él el que clamara y el que llamara y el que trajera a los pies de Cristo los que han de ser salvos, entonces, Señor, tendríamos la certeza de que todos ellos estarán allí. Te ruego pues hoy escuches este clamor a fin de que tu iglesia se pueda levantar. Y en cada familia, Señor, seas tú el verdadero Rey, el verdadero Dios, el que comanda todas las cosas por medio de tu espíritu. Así pues, límpianos, Señor. Lávanos con tu palabra y haznos aptos para estar delante de ti, por siempre y para siempre. Recibe la honra, Señor, recibe la adoración, recibe la alabanza, porque solamente te damos gloria a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual vendrá por nosotros y estamos seguros que lo hará, Señor, porque así lo establece tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Allí mismo donde está, amado, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El 3 de diciembre del año 1967, el cardiólogo cirujano Christian Barnard, sudafricano, lleva a cabo el primer trasplante de corazón en un ser humano que logró vivir hasta 18 días. Aunque la persona después de esos 18 días murió a causa de un proceso infeccioso que contrajo, no saben cómo, porque se tomaron todas las medidas que eran necesarias en ese caso. La persona murió a los 18 días. 3 días después de haber hecho esa primera intervención, volvió nuevamente a ejecutar lo que sería el segundo trasplante de corazón. Y el primero exitoso, pues esa persona logró vivir hasta 2 años. 2 años, creo que 2 años y 4 meses vivió esa persona después de haberle colocado ese corazón. En el momento de hacer la segunda intervención, uno de los miembros del equipo del doctor Christian Barnard se hizo una pregunta y la soltó para el resto del equipo, aunque no es reseñada en la historia que luego se publica del éxito que tuvo en el trasplante. La pregunta fue la siguiente. Él dijo para todos los que estaban allí, si cuando trasplantaban el corazón de aquella persona a la otra que iba a vivir, no se trasladaban también o no iban con ellos toda la maldad que tenía en el corazón aquella persona. Tomó más fuerza en ese momento lo que se conoció como muerte cerebral, porque el doctor Christian Barnard no hacía un trasplante a no ser de que el donante hubiese sufrido, hubiese padecido una muerte cerebral. Y cuando vino la pregunta de este miembro de su equipo, surge porque este segundo donante en Sudáfrica era negro. Y para esos años estaba en pleno apogeo y muy álgido el tema de imposición del apartheid, por lo cual los blancos eran aparte de los negros. Pero en este caso era un cardiópata blanco el que estaba recibiendo un corazón donado que pertenecía a un negro. Y con eso vivió 2 años, pero inquietó la pregunta que hizo este miembro del equipo. Y nuestra Biblia dice que los pensamientos malos realmente están en nuestro corazón. Quizás en ese momento se pensó que por la muerte cerebral
no podían haber entonces estas maldades en el corazón, porque se consideró tal cual como un músculo que era el que iba a bombear la sangre. Pero observe lo siguiente. Allí surgió una pregunta también, cuando le entrevistaron posteriormente a este cardiólogo. Se le preguntó, ¿qué necesita alguien para recibir un trasplante de corazón? La pregunta, que quizás fue muy obvia o demasiado sencilla, pero lo que él contestó fue estar enfermo. ¿Quién necesita un trasplante de corazón? El que está enfermo, el que tiene una cardiopatía, de alguna forma congénito, como quiera que sea, pero está padeciendo de una cardiopatía. Y esa persona tiene que reconocer que está enferma. Esa persona tiene que venir voluntariamente. Tiene que someterse también a los rigurosos procedimientos que eran necesarios para hacerse acreedor a una oportunidad de trasplante de corazón. Y posteriormente, después de haber recibido ese trasplante, debía ser entonces sometido también a un cambio en el estilo de vida. Su dieta tenía que cambiar, sus hábitos debían cambiar, muchas cosas tenían que cambiar en la vida de esa persona, porque era la forma de garantizar que esa persona pudiese vivir en el tiempo. Hoy día, la media de sobrevivencia de alguien que recibe un trasplante de corazón está en los 12 años, haciendo picos en los más bajos de 6 meses hasta 20 años, los casos que han sido o han estado más largos o con más tiempo de vida después de haber recibido un trasplante de corazón. Pero observe que hay cambios y que hay una serie de exigencias que se le establecen a una persona que recibe un trasplante para que él pueda tener la garantía de que puede vivir muchos años más. Esto no es muy diferente con lo que ocurre de nosotros cuando decimos que nosotros debemos cambiar nuestro corazón. Y la razón por la cual a veces nosotros no tenemos lo que deseamos o no tenemos la vida que esperamos o no nos ocurren las cosas que nosotros creemos que nos deben ocurrir, peor aún cuando conocemos la palabra y vemos las promesas de Dios y aquellos que nos encariñamos sobre todo con aquellas promesas que hablan de la grandeza, del poder, de la sobreabundancia de Dios, sobre todo en esta tierra, y no la vemos ejecutar, es porque nosotros no nos sometemos al procedimiento riguroso que requiere alguien que es sometido a un trasplante de corazón. Porque nosotros tenemos que ser mudados de nuestro corazón, tenemos que ser cambiados. Necesitamos, señores, trasplante de corazón, porque tenemos que entender que allí están, como preguntó ese miembro del equipo, muchas maldades que nosotros no nos damos cuenta que existen en nuestras vidas y que nosotros las practicamos porque los demás también la practican. Cuando nosotros nos llegamos a formar parte del gran conglomerado que hace las cosas de acuerdo a la costumbre, nunca nos vamos a dar cuenta que lo que estamos practicando o lo que estamos haciendo es errado. Así hablamos de una manera y no entendemos que son malas palabras o que ofendemos a alguien. Hacemos cosas que es muy normales entre los demás, pero que no están permitidas por el Señor. A causa de eso, contraemos una enfermedad que nosotros no nos damos cuenta, porque ella no infringe dolor a veces en nuestra carne, sino en nuestra alma. Se llama pecado. Y lamentablemente todos y cada uno de nosotros, desde el momento de nuestro nacimiento, ya traemos la semilla, traemos la enfermedad. ¿Y quién es candidato entonces a recibir un trasplante de corazón? El que reconozca que está enfermo de pecado. Y hasta donde sé, cuando leemos nuestra Biblia, no hay uno solo de nosotros que no haya pecado. Jesús está exponiéndole una situación para evidenciar lo que ocurre cuando alguien, teniendo costumbre, hace lo contrario a lo que dice Dios, creyendo que hace lo bueno delante de Dios.
hace lo contrario a lo que dice Dios, creyendo que hace lo bueno para Dios. Estaban, dice el libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 15, dice que ellos, que vinieron allí los escribas y fariseos, vinieron a Jesús y le hicieron una pregunta. ¿Por qué? Dice, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sin lavarse? Porque ellos tenían un ritual que habían establecido para lavarse las manos antes de comer o antes de hacer muchas otras cosas. O sea, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sin lavarse? Y dice, agregan esto, rompiendo así la costumbre de los ancianos. Observe que es costumbre, no mandamiento de Dios. Y ese es el primer error que nosotros cometemos. Jesús responde a los escribas y fariseos y le dice a ellos que eso no rompe la norma de Dios. Si eso es así, le dice, ¿por qué vosotros, ustedes sí rompen las normas de Dios? Porque cuando ustedes le dicen a alguien que no puede ayudar a sus padres o a su madre con lo poco que tiene, porque eso es corbán o lo dedicó para Dios, que eran ellos quienes lo recibían, y no podían dárselo porque lo habían dedicado. Dice, así violentan ustedes el mandamiento de Dios, porque porque está escrito, dice, el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y teniendo para darle, le prohíbes que esa persona le dé al padre o a la madre, deshonrándolo. Así rompes el mandamiento, quebrantas el mandamiento de Dios. Y agrega esto Jesús, ¿acaso no sabéis que lo que entra al hombre, lo que entra a la boca, no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale? Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, le dice Jesús. Más tarde, reunidos sus discípulos, vinieron y le preguntaron. Cuando los escribas y fariseos escucharon esto y la afirmación de Jesús que ellos quebrantaban el mandamiento, se molestaron. Y vinieron sus discípulos y le dijeron a Jesús, ¿sabes que los escribas y fariseos se molestaron? ¿No les gustó lo que le dijiste? Y ellos se pusieron bravos. Lea su Biblia. Y Jesús le respondió, toda planta que no haya sembrado mi Padre será desarraigada. Ellos no escuchan porque esa planta no la sembró el Señor. Esa semilla no la puso el Señor. Se le dice, toda planta que no ha sembrado el Padre, esa planta será desarraigada. Y le agregó, le dice, dejarlos. Son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el abismo. Cuando escucharon todo esto, sus discípulos, al oír todo esto que comentó Jesús, le fueron a preguntar. Le dijo, ¿puedes explicarnos? Le dijo Pedro, ¿puedes explicarnos a nosotros, o sea, qué significa esta parábola? No habían entendido lo que Jesús había dicho a los escribas y fariseos. A pesar de que ellos se molestaron, ellos tampoco entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y ellos le hacen la pregunta a Jesús y Jesús le responde de esta manera, ¿acaso vosotros también estáis sin entendimiento? ¿No saben ustedes que lo que entra a la boca va a la letrina? Mas lo que sale del hombre, del corazón sale, y que sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Por tanto, quien está sacando eso es porque lo lleva en el corazón y está contaminado. Y Jesús le hace énfasis específicamente en este versículo que yo quiero que usted lo pueda ver y detallar en la pantalla. Mateo 15, 19. Detállelo allí porque es necesario que conozcamos esto. Mateo 15, 19 dice que le está diciendo Jesús, porque del corazón, ¿por qué contamina? Dice, porque del corazón salen
los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Vea todo lo que nosotros llevamos en el corazón. Y usted puede decir, pero yo no le hago mal a nadie. ¿Cuántas palabras de tu boca salen erradas, sin ninguna necesidad, o malas palabras para expresar algo que de otra forma también se puede entender? ¿Cuántas veces te llevaste un simple bolígrafo, un lapicero que no era tuyo? ¿Cuántas veces, esos son robos? ¿Cuántas veces dijiste, yo necesito este poquito de hoja porque mi hijo lo necesita y te lo llevaste de tu oficina? ¿Cuántas veces viste algo mal parado que no era tuyo, pero consideraste que como no había nadie por allí, era tuyo y te lo llevaste? Aún hoy día, ¿cuántos de los que se consiguen un celular están dispuestos a devolverlo? Y muchas otras cosas más. ¿Cuántas veces has pensado cuando has visto a alguien y te has justificado, o has visto a un hombre o a una mujer y la has codiciado en tu mente y lo has justificado pensando, bueno, que con eso no le haces daño a nadie, con tal de que no se sepa, no va a haber ningún problema? Eso no es la mentira y eso no es el robo. Si alguno de nosotros tiene alguna de esas cosas en el corazón, entonces está enfermo. Y es un paciente, como decía Christian Barnard, es un paciente con la oportunidad, es un paciente proclive a recibir un trasplante de corazón. Necesitamos cambiar el corazón, porque no conozco a ninguno que no tenga estas cosas. No crea que porque yo soy el que se la está enseñando, pretendo decirle que no las tengo. Por el contrario. Porque las tengo o porque las he aprendido a observar, a determinar, es que te los estoy diciendo. No hay uno, cuando observo las conductas de todos, inclusive los que tengo alrededor, por muy santo que quiera ser, hacen cosas. Porque está escrito, hermano, es claro, que no hay uno de nosotros que sea justo. Y no hay uno que pueda decir que no haya pecado. Porque hace a Dios mentiroso. ¿Sabe? Desde el momento en que nosotros nacemos con esto. Y es que no nos percatamos, pero dentro de la costumbre, nuestro corazón ha sabido engañarnos a causa de lo que practicamos, a causa de lo que hacemos. Y no nos percatamos que somos unos pacientes, unos candidatos para llegar a entrar a ese quirófano y recibir un trasplante de corazón. La diferencia en este caso, cuando nos sometemos al único médico que es capaz de hacer la intervención sin causarnos daño alguno, es que nosotros solamente tenemos que tomar la decisión. No tenemos que pasar por los dolorosos eventos o secuencias o procesos que llevan a cabo al abrirte el pecho para colocarte un corazón nuevo. Dios lo puede hacer sin llegar a pasar por todo ese proceso y no corres el riesgo. Porque cuando te ponen un corazón nuevo, hay garantía de vida eterna, no por años determinados, no por meses, no por días, sino vida eterna. Esta es la garantía que da Jesús. Y no nos dejemos engañar. Porque en Jeremías 17, 9, 10 está escrito, le estaba hablando el Señor al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel le decían, le daban la palabra, pero ellos seguían en la misma conducta. Por el contrario, apartaban, no querían escuchar la voz del profeta. Porque el profeta confrontaba aquellas cosas que tenían las personas, que practicaban a diario. Y que para ellos era normal, era muy común. Vivimos a veces en el barrio, vivimos donde vivimos y el adulterio es algo muy normal. A veces quien no conoce a Cristo viene y apoya y dice o se presta para que encubrir o seguir la mentira de alguien que puede engañar al esposo o a la esposa bajo esa situación, creyendo que con eso está ayudando a alguien y no se percata que con eso está enterrando a alguien. Cuando alguien ve y sabe que está
haciendo algo indebido, que está robando, que está haciendo cualquier cosa, y nosotros nos hacemos partícipes, nos hacemos de la vista gorda, de alguna manera estamos siendo cómplices de aquella situación que está ocurriendo, el evento que están llevando a cabo, la mentira, el llegar. Lo hacemos comúnmente nosotros acá, compartimos o corremos un rumor, corremos un chisme del cual nosotros no sabemos si verdaderamente eso es verdad. No tenemos nosotros la certeza de que eso sea verdad, pero no nos es fácil. Nuestro corazón está inclinado a compartir aquello como sin saber si eso de verdad procede de algo que es fidedigno. Pero como que nos agrada echar a la calle a los demás. Parece que sentimos satisfacción y no nos damos cuenta. A veces somos nosotros mismos afectados. Y cuando somos afectados reclamamos, pero cuando nosotros hacemos lo que nos hicieron a nosotros, parece que no nos damos cuenta. Abra bien sus ojos porque usted es partícipe de esta situación. Usted también se ha prestado y ha compartido o ha corrido el chisme o el rumor de algo que dijeron. Parece, me lo dijeron, no estoy seguro. Yo solamente le estoy notificando. Usted solamente está llevando un chisme. Pero no se llega a dar cuenta. Cree que con eso me está defendiendo o ayudando cuando usted realmente, si tiene la integridad moral de lo que está haciendo y conoce a la persona, usted debe pararse allí al frente y ponerle un parado a eso que está corriendo. Eso es lo que debería hacer. O no prestarse para estar compartiendo cosas que no son. Así de sencillo. Como hacerme de la vista gorda cuando veo que alguien vende, por ejemplo, droga o se está prostituyendo y por cuanto trae dinero a la casa, entonces no digo nada. Me quedo allí callado, ok, porque eso me está beneficiando. No es bendición, tengo un beneficio. Entonces, cuando el pueblo practicaba algunas cosas que cuando todos ellos eran partícipes, no podían acusarse unos a otros, sino que por el contrario, a pesar de que el profeta venía y le daba la palabra que los confrontaba, ellos no querían aceptar aquello. Le pedían a Jeremías que le dijera otras cosas, como puedes tú pedir en este momento, oye pastor, pero tantas cosas y que nos están ocurriendo y encima de eso tenemos que corregir, porque no corregimos es que estamos en la situación donde estamos. Y luego, después de eso, le preguntan por qué la gente vive de esa manera y Dios responde. El profeta entonces dice lo siguiente: engañoso es el corazón. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón y perverso, dice. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, dice. Vea, lo primero que dijo Jesús de la contaminación que teníamos, y ahora es el Señor, le está diciendo, ustedes no cambian porque tienen un corazón engañoso. Y ese corazón es perverso. Y es más perverso y engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Quiero que lo veamos. Usted lo pueda detallar allí en pantalla para que vea qué es lo que dice el Señor. Allí dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora vea el 10, dice: yo, Jehová, que escudriño las mentes, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué indica esto? ¿Por qué quiso o quiero que usted lo pueda ver? Detallar el versículo de la respuesta que le está dando el Señor al pueblo que está ejecutando una cosa que cree que es normal. Porque están recibiendo el fruto de lo que ellos están haciendo. Lea su Biblia y entiende el versículo 10. Él escudriña los pensamientos, Él entiende el corazón y va a dar a cada uno, o está dando a cada uno, de acuerdo a su obrar, de acuerdo a lo que Él está ejecutando. Y a veces nosotros preguntamos, ¿por qué no pasan las cosas buenas en mi vida? ¿Por qué no cambio? Porque tu corazón está inclinado a la maldad. Y es fácil para engañar. Es engañoso el corazón.
Y si es engañoso, necesitamos someternos a un trasplante. Hay que poner un corazón nuevo en nosotros. De lo contrario, Él seguirá haciendo lo mismo. Y usted está inclinado, usted tiene deseo de satisfacer su necesidad sin antes buscar a Cristo. Y cuando tiene la necesidad por delante de Cristo, vas a terminar haciendo cualquier cosa y te vas a justificar en el hecho de que tienes la necesidad. Por ejemplo, el que no tiene para comer y dice que va a robar o roba. ¿Y para qué robaste? Bueno, yo no tenía nada para comer. No es eso una justificación, pero te está llevando a eso y no sabes, has dado cuenta que eso lo llevas en el corazón, eso lo tienes allí y tiene que ser cambiado. Y no nos damos cuenta porque todo el mundo practica lo mismo. Todo el mundo está haciendo lo mismo que hacen los demás. Y cuando vemos que todos los practican, lo llegamos a ver como normal. Pero realmente quien ha recibido a Cristo tiene que regirse es por la palabra que dio Dios y no por lo que dicen los hombres. Jesús, en Mateo 24:38, Él está hablando del fin del mundo, del fin de todas estas cosas. Dice lo que va a acontecer cuando Él venga por segunda vez. Y establece unas condiciones. Le dice, cuando llegue este momento, no corra, no vayas por ningún lado. No, que nadie te engañe, no vayas buscando. Cuando alguien diga, ya está el Cristo, vamos, no vayas, dice. Y vas a ver las guerras, van a ver las epidemias, vas a ver todas estas cosas. No te preocupes tampoco por eso, porque esos son comienzos de dolores, dice. Y Mateo 24:38 dice, porque aquí va a ocurrir, va a pasar, dice, como en el tiempo de Noé, que ellos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y no se daban cuenta que le habían anunciado el diluvio y que iba a haber aquel desastre. Y ellos no se dieron cuenta sino en el momento en que le aconteció, en el momento en que ocurrió. Hoy día no es muy diferente. Solamente te das cuenta que lo que estabas haciendo es errado el día en que te acontece, el día que te descubre. Tú sabes que traicionar al esposo o a la esposa no es correcto, sino hasta el día en que te descubren. No te das cuenta que robar es malo hasta el día que te atrapan. No te das cuenta que mentir no es correcto hasta el día en que entonces, teniendo la mentira patas cortas, te descubren en ese engaño. Asimismo, por eso dice Jesús, ¿por qué? Porque ese corazón es engañoso, ese corazón hace cosas que nosotros no nos imaginamos, pero lo va haciendo paulatinamente y nosotros lo practicamos y como todos los demás tienen de la misma enfermedad de pecado, no llegamos a percatarnos. Quiero que hoy pueda abrir los ojos y darse cuenta que lo que rige su vida no es la costumbre de los hombres. Lo que debe regir su vida es la palabra que está escrita. Y que si nosotros la hacemos o la ponemos por obra y practicamos lo que ella dice, entonces nosotros tendremos lo que Dios dijo que nos iba a dar. Y nos estaría garantizando la vida eterna. Por eso el pecado, la forma de sacarlo de nosotros es ponernos en las manos del único médico que puede sanarnos y que nos va a dar sangre nueva. No nos percatamos, no nos damos cuenta de estas cosas, pero observe algo para que se dé cuenta de cómo ocurre en nosotros esto. Porque David dice en mi Biblia, dice el Señor, que él tenía un corazón conforme al corazón de él. El corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Pero me llama la atención que David cometió cualquier cantidad de pecados. Pero también conozco lo siguiente, cada vez que David se le corrigió o se le confrontó con algo, David no volvió a practicar eso. Observe, David hace unas prácticas que no son las correctas. David, usted sabe, adulteró con Betsabé, la obligó, dice mi Biblia, y si usted la detalla, la obligó, la forzó, dice la Biblia. Por lo tanto, fue en contra de su voluntad. Y todo lo que es en contra de su voluntad en una relación sexual se llama violación.
Porque David la mandó a buscar a Betsabé para tener una relación con ella. Y en ese momento David estaba ciego. David llegó a pensar que nadie le iba a decir nada. Él era el rey, y como era el rey, quizás dijo él, como decía un pastor amigo, dice que David se paseaba en el tejado y veía a aquella mujer y decía: yo me lo merezco, yo soy el rey y yo puedo hacer lo que quiera, yo me lo merezco. Si yo soy el rey que he batallado por todo esto, no me merezco ese cuerpecito. Así decía pastor amigo, que decía David, que se paseaba en el tejado diciendo eso, justificándose él mismo en lo que la carne quería hacer. Y así somos nosotros. Comenzamos a justificarnos con palabras dichas a nuestra mente para aceptar aquello que nuestra carne quiere hacer, pero que sabemos nosotros que es contrario. Y David hizo aquello y llegó a pensar o a creer que nadie más lo sabía. Todos los demás lo sabían, porque los soldados que fueron a buscar a Betsabé lo sabían. Y todos los que estaban con él, aquello que aconteció, lo conocían, pero nadie se atrevía a confrontar a David. Y nadie se atrevía a confrontar a David porque los demás practicaban también lo mismo. ¿Quién de vosotros que está involucrado en una misma situación puede venir contra alguien que está practicando lo mismo que tú haces? Por esa razón, el corazón nos engaña. Proverbios 4:23 dice: de toda cosa guardada, guarda vuestro corazón, porque de él mana la vida. Si bien es cierto que es engañoso, también de él mana la vida. Una persona sin un corazón no puede vivir. Así que hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Y la forma de cuidarlo es justamente sometiéndose a esos rigurosos reglamentos o lineamientos que establece el Señor, para que nuestra vida pueda cambiar y pueda ser aquello que realmente nosotros esperamos y que Dios espera que nosotros manifestemos sobre esta tierra. David, envuelto en eso, no solamente adulteró, mintió, engañó y peor aún, mató, asesinó, porque luego, después que esta mujer viene y le dice que está embarazada, busca la forma de ver cómo se deshace de aquella situación, engañando al esposo, quien tuvo de alguna manera mayor integridad que él para ese momento. ¿Y qué hizo David? Debido a que no podía ir contra la integridad del esposo de Betsabé, ¿qué hizo? Lo mandó a matar. Lo puso allí para que lo mataran. ¿No salió eso de su corazón? ¿No salieron esos homicidios? Ese homicidio no salió del corazón. La mentira, el adulterio no salió de su corazón. Pero David no lo veía como a veces no lo vemos nosotros. A veces el que roba o el que mata cree estar justificado. Su necesidad lo lleva a justificar tal cosa. ¿Y qué dijo David entonces? No, ahí no va a pasar nada, tranquilo. Dio la orden cómo era que lo iban a matar y todas esas cosas, porque yo soy el rey. Y nadie se atrevía a confrontar. El único que te va a confrontar y te va a hacer ver estas cosas es la palabra de Dios, es el mismo Dios. Por esa razón tú no puedes guiarte por lo que dicen los hombres. Por esa razón, cuando los hombres quieren venir a justificar este tipo de cosas, no te van a confrontar o no te van a pedir que cambies tales cosas, porque ellos también lo practican. Así que si algo nosotros necesitamos para saber qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, es la palabra de Dios. Entonces dice mi Biblia que vino palabra de Dios sobre el profeta Natán, y fue él el que fue a confrontar a David y le expone la situación que está viviendo, lo que ha pasado, y es cuando David entonces se da cuenta del error que ha cometido, de lo que le ha pasado. Le son abiertos los ojos. De una forma muy sutil, el Señor le hace ver, y a través de lo que le expone Natán, poniéndoles el ejemplo de los pastores que tenían ovejas y quienes no tenían, él se da cuenta, porque además de eso, cuando le exponen, vea cómo es el error de nosotros. Porque Natán viene y le pregunta a David, le dice a él: mira, ¿qué le harían a una persona que teniendo cualquier cantidad de ovejas con la cual se puede servir, ha recibido un invitado y en vez de tomar de las ovejas de él que tienen sobreabundancia, fue y le quitó al pastor que está al frente la única ovejita que él tenía? Y entonces la degolló, la sacrificó para darle comida al invitado.
¿qué le harían a ese? Y David responde, está tan ciego como a veces nosotros estamos con estas cosas. David responde, ese merece morir. Observe, David está dando un juicio y dice que merece morir. No es sino hasta el momento en que Natán le dice, pues ese eres tú. Porque teniendo tú aquí muchas mujeres, fuiste y le quitaste la mujer a este hombre. La única que tenía, él no tenía más sino a esa. Y se la quitaste. Entonces cuando David se da cuenta, allí podemos ver cómo nos engaña el corazón. Él estaba seguro que él no había cometido un error, que él no le había hecho daño a nadie. Y a veces no nos pasa eso a nosotros, que creemos que no le hemos hecho daño a nadie, sino que es justicia lo que estoy haciendo, o esto está justificado, o esto está correcto. Entonces cuando David escribe el Salmo 51 y le expone al Señor. Y hay una parte allí donde David le está diciendo al Señor, yo sé que de continuo, dice, de continuo, mi pecado o el pecado ha estado siempre delante de mí. Siempre ha estado delante, pero no lo veía. No lo veía. Dice, contra ti, solo contra ti he pecado, dice David. Lea, usted debe conocer el Salmo 51. Dice, está bien, en pecado fui concebido. Entonces le da la razón al Señor y le dice, yo sé que yo traigo ese pecado y necesito de tu presencia, nada más te pido, no apartes tu espíritu de mí, le dice. ¿Por qué no quiero que apartes tu espíritu de mí? Porque no me daría cuenta del error que sigo cometiendo. Necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos del Espíritu en nuestras vidas para que podamos andar correctamente. Por esa razón, señores, a veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo voy a vivir en esto? ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando tú cambies, cuando cambie tu corazón, y entonces será visto, o tú comenzarás a ver con otra perspectiva, con otros ojos, y verás aquello que hasta ahora no has podido ver. Estaba expuesto allí a David, y David dice lo siguiente, Salmo 51, 10. Dice David al Señor, dice, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio. Sobre todo eso, un corazón limpio. Crea un corazón nuevo, un corazón limpio que te busque, que te alabe, que te adore. David sabe que con ese corazón no puede seguir amando o buscando al Señor. Por eso su corazón es conforme al Señor. Pidió que se lo cambiaran. Pidió porque no podía. Lo engañaba. Sus sentimientos y sus emociones lo hacían justificar cosas que delante de Dios son injustificables, señores. Y así vivimos nosotros. Así vivimos nosotros con la mentira, con la falsedad. No haciendo las cosas, porque siempre a veces dejamos de hacer las cosas porque creemos que eso va a traer consecuencias, o no tenemos los pantalones puestos para enfrentar la situación que debemos cambiar. Porque aquí a veces hierran nuestros padres y cometiendo los errores no somos capaces de decirle, sin faltarle, sin deshonrar a nuestros padres, sino hacerle ver que lo que están haciendo es incorrecto. Porque el padre, ¿de qué te va a enseñar? De lo mismo que él conoce. Aquí hicimos un taller en una oportunidad y yo le preguntaba acá a ustedes cuando estaban acá sentados, le decía, ¿de quién aprendieron ustedes? ¿Aprendieron de sus padres, de sus maestros, de la gente que está alrededor, de sus mayores? Esa gente le enseñó. ¿Y qué le enseñó? Lo mismo que ellos habían conocido, porque ¿de quiénes aprendieron tus padres? De sus abuelos. ¿Y qué aprendieron? Lo mismo. Y los abuelos de tus abuelos también le enseñaron a tus abuelos. ¿Y qué fue lo que aprendieron? Lo mismo. Se sigue repitiendo lo mismo. Necesitamos ser enseñados por el Espíritu. Por eso Él le dice que necesita un corazón limpio. Es más, está escrito, ¿quiénes son los que verán al Señor? Acuérdese de esa respuesta. Dice, el limpio de manos y el puro de corazón. Así que para usted estar en la presencia de Dios, usted necesita un corazón completamente nuevo, corazón completamente limpio,
que pueda ser lavado, que pueda ser limpiado. Jesús le habló a sus discípulos y les dijo en el momento en que él estaba lavando los pies, Pedro le pidió, Señor, tú no me vas a mí a lavar los pies. Y él le dijo, si no te lavo los pies, ahora tú no tendrás parte conmigo en el reino. Y dijo Pedro, no, Señor, báñame completo. De la cabeza hasta los pies, báñame. Pero no sabía tampoco lo que estaba respondiendo. Porque Jesús le diría, después de haberle dicho eso, le diría, ya vosotros estáis lavados por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que te limpia entonces? Te limpia es la palabra. Por eso te digo, no necesitas ser metido a un quirófano, a todos estos procedimientos, sino simple y llanamente recibir a Cristo. Digo esto por lo siguiente. Nuestro corazón viene contaminado desde el principio. Observe, Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Se dio cuenta el Señor que todos los designios de nosotros estaban inclinados hacia la maldad. Por eso nos es más fácil a veces practicar el mal. ¿Y eso se debe a qué? Acuérdense de lo siguiente. Génesis 1:26 dijo el Señor que nosotros íbamos a ser hechos, o que Él decidió hacernos, a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los hizo. Éramos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Caín mató a Abel, expulsaron a Abel expulsaron a Caín y Abel quedó muerto, ya no había de dónde tomar una descendencia. Luego, cuando usted lee Génesis 5:5, dice allí lo siguiente. Génesis 5:3. Allí dice lo siguiente, que vivió Adán 130 años y se llegó a su mujer, y su mujer concibió y tuvo un hijo que fue llamado Set. Y Set fue hecho a imagen y semejanza de Adán, no de Dios. Y cuando somos hechos o provenimos todos nosotros de allí, tenemos que entender que ya el pecado estaba entonces en nosotros, porque todos venimos de allí. Por eso necesitamos del Señor. Por eso es que David no se daba cuenta de estas cosas. Necesitamos de la presencia de Dios. Ahora, quiero que vea usted acá lo siguiente. En su Biblia, o usted lo va a ver allí en la pantalla. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿O qué quiere hacer el Señor? Libro de Ezequiel es una respuesta para el pueblo que estaba pecando en ese momento. Así como es una respuesta para hoy a nosotros. Porque la profecía viene justamente para estos tiempos. Es el acuerdo que hace el Señor. Es el pacto que hace el Señor. Necesitamos una sangre nueva. Si a usted le ponen un corazón nuevo, porque los estudiosos y los que la ciencia médica determinó que si la sangre también no era limpiada adecuadamente cuando se hacía un trasplante de corazón, esa persona corría el riesgo de contraer otras enfermedades colaterales o efectos secundarios que posteriormente no le iban a garantizar a esa persona el seguir viviendo. Así que la sangre debía también ser cambiada. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué es lo que hace el Señor? Cuando alguien va a una consulta, cuando alguien, primero, si es un cardiópata, apto para un trasplante de corazón, él va a la consulta. En la consulta le van a someter primero a un tratamiento y tiene que escuchar los lineamientos que le está estableciendo el médico. El médico no soy yo, el médico es Jesús. Así que tienes que escuchar la voz de Jesús. Y si no cumples con todo aquello que te dice el médico, no puedes en ningún momento ser sometido a esa intervención.
todos los niveles de toda tu química sanguínea y todo lo que es hematológico tiene que estar dentro de los valores normales que se han establecido. Igualmente, por eso tú primero tienes que escuchar la palabra. Nadie cambia, nadie transforma su corazón si primero no escucha la palabra de Dios. Y si no le pone la fe a eso que está escuchando, no puede ser transformado, no puede ser trasplantado. Entonces, cuando vas a la consulta, te van a someter a eso. Y aún cuando ya eres el candidato para recibir el trasplante, en el momento en que tú vas a ser intervenido, primero te limpian. A tal extremo que en tu cuerpo, de ser posible, no hay ni un solo vello. Te rasuran. Siempre he preguntado, ¿y por qué si te van a operar del corazón, te tienen que rasurar por todos lados donde tengas un pelo? Porque también es contaminante. Y como se desprenden, corres el riesgo de que caiga alguno allí. Por esa razón lo hacen. Así que te limpian. Cuando leemos nosotros el libro de Ezequiel, que es el proceso quirúrgico al cual nosotros somos sometidos cuando estamos enfermos o reconocemos que no podemos con ese cáncer del pecado y que ha penetrado nuestro corazón y tenemos una cardiopatía ya demasiado evidente que no nos permite ni respirar, porque a veces la gran mayoría llega a ese momento es cuando ya no puede hacer nada, cuando podemos hacerlo con anticipación. El Señor dice entonces lo siguiente. Ezequiel 36, versículo 25. Este es el proceso, señores. Dice allí lo siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Te va a quitar todo aquello que en un momento determinado puede contaminar el proceso quirúrgico al cual tú estás siendo sometido. Va a derramar agua limpia y te va a quitar toda la inmundicia. Y dice allí, y te va a apartar, te va a quitar todos los ídolos. Porque una de las cosas que hace el Señor es ponerse a Él primero, quitarte todo aquello que ha robado esa atención que le has puesto primero que a Dios, porque a Dios solamente vas a obedecer. Cuando Dios no es primero, a toda persona se le va a dificultar obedecer lo que Dios está diciendo. Solo cuando tú tienes a alguien que está en primer lugar, tú le obedeces. De lo contrario, no le obedeces. Dice el 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Antes te estaba dando la consecuencia de la obra que estabas haciendo sin Dios, sin lo que el corazón, sino lo que el corazón quería hacer. Pero ahora, si eres obediente y es el Espíritu el que te guía, Él te va a dar lo que dice la palabra que vas a recibir. Pero esto nosotros no lo podemos discernir tan fácilmente. No nos podemos dar cuenta de lo que está ocurriendo si nosotros no tenemos a alguien que nos ayude. Porque David, aunque tenía comunión con el Señor y aunque el Espíritu estaba allí, necesitaba, porque en ese momento no habitaba el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino que venía para darte la revelación, para guiarte y estaba contigo, pero no habitaba dentro de nosotros. Era una promesa, tenía que morir Jesús. Por eso dice la palabra
en Juan 10:11, dice allí lo siguiente, dice Jesús: yo soy un buen pastor. Y el buen pastor pone su vida por las ovejas. Mateo 26, 24, él dice allí, cuando está en la Santa Cena, él le dice, las palabras que él le dice cuando le entrega la copa a sus discípulos, le dice: esta es mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre, la cual se va a derramar, dice, para redimir vuestros pecados. La sangre de Jesús, entonces, es una sangre limpia que viene a quitar toda la inmundicia. Si no dejas que fluya esa sangre, estás propenso a seguir contaminado y todo lo que has hecho se perderá. Necesitamos de Jesús, porque allí dice que Él va a quitar de nuestra carne el corazón de piedra, pondrá un corazón nuevo, y en ese y dentro de nosotros pondrá el Espíritu. Y pondrá, además de eso, escuche bien, además del Espíritu, va a poner todos sus mandamientos para que nosotros los cumplamos y nosotros podamos recibir según lo que hacemos conforme al mandamiento que nos dio el Señor. Pero eso el hombre no lo puede hacer por sí solo, por eso necesita del Espíritu. Necesitamos recibir del Espíritu Santo, necesitamos recibir a Jesús para que venga la promesa. Por esa razón no cambiamos, por esa razón no tenemos, por esa razón estamos enfermos, por esa razón a veces tenemos el impacto de las cosas que están a nuestro alrededor. Quien no entiende esto no puede cambiar su condición, no puede cambiar las circunstancias que están alrededor. Y no lo hace porque no puede discernir el mandamiento de Dios, no sabe por qué lo tiene que hacer. Mire, si yo le dijera a usted: mire, está escrito y dice, no mentirás. La única manera es que yo te deje amarrado en un lado y no te deje salir nunca más. Pero no puede ser así, te tengo que dar la libertad. Y al darte la libertad, nuestro corazón, que es engañoso, te va a hacer la mala jugada. Y lo único que va a permitir que tú puedas discernir cuando eso está errado es el Espíritu que habita en ti. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, que es Espíritu, Jesús dijo que la palabra que Él hablaba era vida y eran Espíritu. Entonces, Hebreos 4:12 dice lo siguiente: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu y hasta los tuétanos, dice. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces necesitamos entender la palabra y no la podemos entender si no es por el Espíritu, porque el hombre natural no puede entender estas cosas, porque estas cosas se entienden es por medio del Espíritu. Estas cosas para el hombre natural son locura, pero para el que tiene el Espíritu son gloria. Entonces necesitamos del Espíritu. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? Porque carecemos de la guía del Espíritu. Déjese tocar, déjese transformar, deje que el Espíritu haga la obra. Si usted ha recibido a Cristo, tiene el Espíritu, pero tiene que darle la autoridad para que obre en usted y usted pueda deshacerse de toda obra pecaminosa y pueda discernir qué es bueno y qué es malo. Puede hablarle con amor a quien también necesita cambiar y él puede recibir la palabra del Espíritu, no la nuestra. Porque a veces nosotros pretendemos que los demás cambien hablándole nosotros. No, deje que hable el Espíritu para que esa palabra penetre y entonces pueda venir el entendimiento, el discernimiento de lo que es necesario cambiar. Por eso no podemos entender o no podemos aceptar, a pesar de que Dios prometió que iba a colocar allí los mandamientos y nosotros los leemos en la Biblia. No los aceptamos porque no le hemos dado la autoridad al Espíritu que pusieron en nosotros. Dios nos está devolviendo por medio de la muerte de Jesús y la resurrección de Él, de su Espíritu, lo que hizo
en Edén, cuando sopló y colocó el espíritu de vida y el hombre fue un ser viviente, nos está regresando a la vida y nos está diciendo, esto es lo que te va a permitir a ti estar delante de mí, vivir eternamente. Necesitamos de esto, señores. Hoy día el hombre está contra el hombre. Juzgamos a los hermanos, juzgamos al padre, juzgamos a la madre, juzgamos a nuestros hijos o nos juzgamos inclusive nosotros mismos cuando no debería ser eso. Pablo lo dijo bien claro, que él no tenía a nadie quien le juzgara. A él quien lo juzgaba era el Señor y él sabía perfectamente por qué lo decía. Porque no estaba en él venir a juzgar a los demás. Por eso él dijo en un momento, dijo, ¿no sabes acaso que cuando juzgas a tu hermano, a ti mismo te juzga? Porque tú que juzgas a tu hermano por algo que hace, tú también haces lo mismo. Y a veces nosotros queremos juzgar a las personas por algo que están haciendo, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos practicando lo mismo. Pero como en ese momento quedó evidenciado fue esa persona, entonces yo voy contra esa persona. Jesús igualmente dijo, yo no he venido a juzgar a ninguno. La palabra que yo les hablo, ella les juzgará en los tiempos postreros. ¿Y estos acaso no son los tiempos postreros? ¿No es tiempo de discernir y de entender la palabra? ¿No es tiempo de que nosotros nos sometamos a esa cirugía y aceptemos de verdad el trasplante de corazón? Dejemos que el Espíritu obre en nosotros y haga las grandes cosas, podamos cambiar todo y entender entonces que hasta ahora no hemos estado en las manos del Señor y que hemos decidido darle nuestras vidas en sus manos a Jesucristo para que sea el Espíritu que nos guíe en todo y nosotros lograr alcanzar aquellas metas o el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que aprendamos a amarnos los unos a los otros, que aprendamos a aceptarnos tal cual como las cosas están ocurriendo, a no airarnos con aquellas cosas que sabemos que no podemos arreglar, pero que si invocamos el nombre de Jesucristo podemos cambiar, hacer las cosas, levantar la iglesia, levantar y creer que hay una generación poderosa que puede hacer las cosas de manera diferente, que si nosotros dedicamos tiempo también a enseñar, primeramente en la familia, podemos cambiar todas estas cosas. Yo estoy seguro que Dios ha hablado hoy y que muchos de nosotros nos vamos a someter a esto y cambiaremos, haremos las cosas de forma diferente y creo que no solamente viviremos o 18 días o 2 años o 12 años que están establecidos, sino que estamos garantizados para vivir eternamente delante del Señor. No solamente tú, sino todos aquellos a quienes le compartas el mensaje, a quienes les hables de Jesús y ellos en disposición de su corazón decidan venir a los pies de Cristo Jesús, el cual es nuestro Salvador y que por su sangre ciertamente serán quitados todos nuestros pecados en el nombre poderoso de Jesús. No es fácil poder aceptar tales cosas. No es fácil llegar a creer que nosotros somos parte de una condición o de una situación que amerita, o de una generación que amerita un cambio de corazón. Debemos ser trasplantados, Señor. Debemos pasar del mal al bien y sabiendo que mientras estemos aquí respirando, estamos propensos a cometer los errores. Nadie ha dicho, con esto no quiero decir que tú tienes que ser perfecto. Por el contrario, te estoy abriendo una puerta para que cada vez, como David, que cometas un error, sepa que puedes ir delante del Señor y puedes pedirle perdón. Apartarte de aquello que reconoces que está errado y seguir adelante y seguro Él te va a dar, como dice su palabra, conforme a nuestras obras. Y cuando nosotros nos arrepentimos, entonces sabemos que Dios va a obrar, porque David lo dijo bien claro en el Salmo 51. Tú no te complaces en los sacrificios, tú te complaces en un corazón contrito y humillado. Y no abandonarás nunca un corazón contrito y humillado. Sea pues nuestro corazón dispuesto para el Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy las gracias por esta bendición, por esta palabra que tú has querido llevar. Yo sé, Señor, que has llegado al corazón de aquellos que necesitamos cambiar. Yo me incluyo porque yo también necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito hacer las cosas aún mejor. Si las he hecho bien, necesito mejorarlas, necesito llegar a la excelencia.
quisiera, Señor, llegar a la altura de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué no anhelarlo? ¿Por qué no pedírtelo? ¿Por qué no anhelar de tu santa presencia y de tu Espíritu para lograr todas estas cosas? Te ruego, pues, que así como prometiste a Moisés, que del mismo Espíritu que habías colocado en él, tú lo pondrías en aquellos que él escogiera, así como has puesto a toda esta gente en esta tu iglesia, Señor, que el mismo Espíritu que has derramado sobre mí también sea sobre ellos. Levántalos como líderes, Señor. Levántalos como potenciales líderes, no solo de tu iglesia, sino de todo lugar donde están, de su trabajo, de su comunidad, de su urbanización, de su escuela, en donde quiera que están, sean ellos, Señor, abrazados por tu Santo Espíritu. Ellos sean, Señor, comprometidos en aquellas cosas que le habla el Espíritu, y aquellos que están a su alrededor puedan ver y anhelar que lo que ellos tienen también los deseen en su corazón, que vean su obrar y que en todo momento lo que ellos hacen hablen, Señor, de la comunión que tienen contigo. Te ruego que escuches esta oración, que levantes a los que están enfermos, que levantes, Señor, y como hemos hablado hoy, quites toda enfermedad, Señor, ahora mismo. No solamente porque estamos hablando del Espíritu, sino que en lo natural, literalmente, quienes tengan padecimiento del corazón, ahora mismo le serán quitados, porque tú mismo le vas a transformar su corazón. Problemas de tensión, problemas de nervios, problemas de toda esta cardiopatía serán quitados en el nombre de Jesús. Vuelve ese corazón a la normalidad, a fin de que no tengamos ninguna dependencia de medicamentos o de cualquier otra cosa, sino del Espíritu Santo que hoy tú entregas a los que hoy escuchan. A manos alzadas, Señor, y postrados delante de ti, entregamos nuestras vidas. Te ponemos nuestro corazón en tus manos para que tú nos des uno nuevo, uno que te alabe, uno que te adore, uno que te busque a todo tiempo y en todo momento. Seas tú, Señor, bendecido, porque nuestra actitud va a hablar por lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.